que han vencido están delante del trono y claman santo, santo, santo. La salvación es del Señor y del Cordero de Dios, y los vencedores han vencido al enemigo por la sangre del Cordero, y con él reinarán, y los vencedores han vencido al enemigo por la sangre del Cordero, y con él reinarán. Y cantaré, sí cantaré, la victoria es del Señor. Y cantaré, sí cantaré, la victoria es del Señor y del Cordero de Dios. Aleluya, 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 nuestro Rey. Si cantaré, si cantaré, la victoria es del Señor. Y cantaré, si cantaré, la victoria es del Señor y del Cordero de Dios. Aleluya, 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 nuestro Rey. Aleluya, 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 nuestro Rey. Te alabamos, Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta nuestra clase de los miércoles.
Estamos en nuestro episodio o en nuestra clase número 16 sobre esta serie Heredando las promesas. Y hace 8 días, para hacer un breve resumen, estuvimos hablando sobre cuando Dios le recalca a Abraham la promesa que le había hecho y le dice, de ti y de Sara van a tener un hijo. Recordemos que la edad de Abraham pues ya no era eh, joven, ¿verdad? Abraham era ya de edad de 100 años, Sara de edad de 90 años. Y vemos cómo también se concluye el hecho de que tanto el nombre de Abraham como el nombre de Sara habían sido cambiados, de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y vemos cómo hay un proceso de transformación en las vidas de ambos. Y este proceso de transformación los lleva a estar listos para tener una simiente en la cual el Señor se iba a gloriar, iba a manifestar sus promesas. En otras ocasiones hemos hablado sobre que debemos de orar y pedirle al Señor, sobre todo aquellos jóvenes, esto es más para los jóvenes, porque todavía tienen tiempo, ¿verdad? Uno siempre debe preguntarle al Señor, Señor, ¿cuándo debo tener un hijo? Porque en este momento Abraham ya había sido tratado, su vida había sido cambiada, su nombre, que nos revela su carácter, había sido cambiado y Sara también había pasado por este proceso y era el tiempo idóneo para que ellos pudieran ser padres de Isaac, que iba a tener el hijo de la promesa, que iba a tener todas las promesas, toda la bendición. Y más adelante vamos a ver cómo Isaac es el que cosecha al 100 por 1. Y esto nos habla de un cristiano del 100% que tiene las promesas del Señor, que cumplió lo que el Señor ah, quiere, el diseño de Dios para su vida. Y llega un tiempo en nuestras vidas, hermanos, donde el- las pruebas, el trato de Dios en nosotros ha hecho una obra ya en nosotros. Y nos convertimos entonces en vasijas, en recipientes listos para recibir la palabra de Dios, para recibir las promesas de Dios, para recibir lo que Él tiene para nosotros. Las promesas de Dios se van a cumplir y esto es algo que me gustaría que guardemos siempre en nuestros corazones. Lo que el Señor prometió, hermanos, Él lo va a cumplir. No importa que parezca que no, y el día domingo también estuvimos hablando esto, no parezca que las cosas te parecieran sin esperanza y terminamos la clase de hace 8 días leyendo un verso de Romanos capítulo 4, verso 17, donde nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. De nuevo, este es uno de mis versos favoritos. Nuestro trabajo es creer lo que el Señor nos dice delante de Dios, a quien creyó. Mi trabajo es creer y el trabajo del Señor es dar vida a los muertos, a lo que pareciera que no tiene más esperanza. Y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y yo sé que a veces uso mucho eh, los matrimonios para dar ejemplos, etcétera, pero hermanos, necesitamos creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó que Dios iba a hacer una obra no solamente en su vida, yo creo que también lo creyó en su esposa y viceversa. Por ahí estuvimos en alguna clase como a Abraham le da oídos al consejo de Sara y le dice, bueno, está bien, con Agar, ¿se acuerdan? Y sale un Ismael y empieza a haber problemas y hermanos, Dios sigue obrando en la vida de ambos hasta que llega el hijo de la promesa. Y Abraham entonces alcanza una cercanía con el Señor, una relación con Dios especial, una relación con Dios más cercana. Y hoy vamos a ver uno de los títulos que también nuestro padre Abraham tuvo y que creo que nosotros estamos llamados también a tener. Y vamos a estudiar esto en la clase del día de hoy. Ah,
Una de las cosas que tenemos que recordar, o que me gustaría recordar, es que uno de los llamados para los cristianos, en especial, bueno, para todos los cristianos, pero quiero hablar de nuestra confraternidad porque así nos llamamos, nos llamamos Sión. Y uno de los llamados es llegar a Sión. ¿Y quiénes van a llegar a Sión? Bueno, van a llegar aquellos que hayan logrado ser reyes y sacerdotes. Aquellos que sean transparentes, cuyas vidas hayan sido transformadas y como vimos el día domingo, podamos ser transparentes para que la gloria de Dios pueda reflejarse. O en otras palabras, que nuestra naturaleza humana, pecaminosa, haya muerto y que sea la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo la que quede en nosotros. Ahora, retomando, somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y uno de los ministerios del sacerdote, hermanos, o una de las partes muy importantes del ministerio sacerdotal, la quiero leer. Y dice, parte del ministerio del sacerdote es interceder en favor de otros. La intercesión es una de las partes muy importantes de un sacerdote. Y creo que parte de nuestro desarrollo como creyentes, que también somos llamados a ser reyes y sacerdotes, es que necesitamos tener también parte de este ministerio de la intercesión. Y hermanos, no quiero quitar de lado que el Señor, nuestro Dios, puede hacer lo que Él desee. Él tiene el poder para hacer muchas cosas, pero Él aún así busca personas en esta tierra a quien Él pueda revelarle su voluntad, a quien Él pueda abrirle su corazón, como vamos a estudiar en este caso de Abraham, para que Él pudiera interceder. Hay un versículo en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que nos dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces estamos viendo aquí cómo el Señor dice, estuve buscando quién se pusiera a interceder para que no viniera el juicio y yo no la destruyese, y estuve buscando a alguien y no lo encontré. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Abraham, y vamos a ver cómo el Señor le revela sus planes a Abraham, y vamos a ver qué es lo que el Señor esperaba eh, en su omnisciencia que Abraham hiciera. Y vamos a ver el resultado de esto y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas, porque eso es lo importante. Esta no es solo una clase para ver qué hizo Abraham y qué hizo Sara y una historia, que es muy bonita la historia, pero el propósito de estos temas y de estas clases, hermanos, es que nosotros aprendamos de eso. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque Abraham fue alguien que a través de su caminata espiritual nos enseña las características que tenemos o necesitamos para lograr heredar las promesas de Dios. Las promesas de Dios que nos van a llevar, que nos van a mantener, que nos dan esperanza, etcétera, como lo hemos visto en la vida de Abraham, que nos hace creer, aunque no lo veamos, que nos hace creer en lo que Dios nos ha dado y nos ha dicho. Esto es lo que queremos aprender. Así que vamos a ver esta historia en la vida de Abraham. Y vamos a Génesis capítulo 18, verso 17. Y el Señor empieza a decir, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Recordemos la historia. Habían venido tres hombres a encontrarse con Abraham. Abraham reconoció que uno de ellos era el Señor y les dijo, no se vayan, les preparó comida. Y dos de estos personajes continúan su camino. Y se queda uno de ellos. Y en esto, el Señor, que es quien se queda con Abraham, dice, le voy a encubrir lo que va a hacer. Entonces, esto es la continuación de la historia que estuvimos viendo de la clase pasada, ¿verdad? Y hay un verso, hermanos, que encontramos en Amós capítulo 3, versículo 7, donde nos dice que nuestro Señor, o el verso dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Casualmente, y digo casualmente porque uno dice, bueno, pero Abraham no era profeta. Bueno, ¿qué creen?
En Génesis capítulo 20 versículo 7. Y cuando estaba escribiendo yo la clase de hoy me quedé, mira, no había notado esto. Y tal vez ustedes sí, y tal vez yo lo había leído, pero hoy tomó una nueva significado. Génesis capítulo 20 verso 7 dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido. Ok, aquí para irnos situarnos en la historia, ya vimos este episodio. Abraham baja a Egipto, ¿se acuerdan? Y tuvo miedo que lo mataran porque Sarai, su esposa, en ese tiempo se llamaba Sarai, era muy guapa. Y entonces dijo, no digas que eres mi esposa, porque si dices que eres mi esposa, pues me van a matar a mí y, y pues para quedarse contigo, ¿verdad? Entonces no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Y ella hace eso y Faraón la toma y la iba a tomar por mujer y le viene un juicio y en sus sueños Dios le habla y llegamos a este versículo. Eh, Aquí Dios le está hablando a Faraón y le dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido y vean la frase que sigue, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermanos, cuando Dios está de tu lado, Él te guarda. Hermano Pepe el día domingo me estaba hablando sobre un libro que se llama La Gloria, que también lo escribió Pastor Bailey. Y en este libro él habla sobre cómo Dios guarda a los suyos, pero también usa una analogía usando el tabernáculo de Moisés. Y él dice, mira, los que están en el atrio, es decir, los cristianos que no han querido avanzar más allá con el Señor, pues están en el atrio. Y en el atrio hay un problema. Ahí no hay nada que te cubra, ni del sol, ni de la lluvia, ni del granizo, ni de nada. Cuando uno entra al lugar santo, ya el lugar santo estaba cubierto, pero en el atrio no. Y cuando un cristiano, hermanos, avanza con el Señor, se compromete, camina, entonces él empieza a ganar una cubierta de parte de Dios. Abraham tenía esa cubierta y aunque había cometido un error al ir a Egipto, el Señor aún lo guardó ahí. Ok, regresando a nuestro tema de ahorita. Abraham es llamado no por las personas, no por algún pueblo, Dios mismo, hermanos, en el sueño que le está hablando a Faraón, le dice, le vas a devolver a su mujer, porque es profeta, alguien que habla de parte de Dios, alguien que conoce a Dios. Entonces, vamos al versículo anterior que vimos. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y entonces en Génesis capítulo 20, versículo 7, leemos que Abraham, ¿qué era? Bueno, que Abraham era profeta. Y no solamente eso, hay otro título que Abraham se gana. En Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 7, leemos, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Aquí hay otro título que Abraham se ganó también, el amigo de Dios, amigo de Dios. Ahora, otro pasaje donde encontramos este mismo título en el Nuevo Testamento es en Santiago capítulo 2, versículo 23. Donde dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo no sé si nos damos cuenta, hermanos, pero hay grandes bendiciones que vienen con solo creerle a Dios. Con el hecho de creerle a Dios, hay grandes cosas que suceden en nuestras vidas, porque cuando uno le cree a Dios y acciona y camina, y toma el paso de fe. Y eso es algo que he estado hablando con algunos que se acercaron conmigo el domingo y, y también en la predicación que tuvimos el domingo, hermanos, necesitamos, si yo le creo a Dios, voy a dar ese paso, voy a caminar, voy a continuar con lo que Él tiene para mi vida. Así que eh, ahora, ¿eso será solo para el padre de la fe? Miren cuántos títulos tenía.
el padre de la fe, el profeta, el amigo de Dios. Hermanos, esto no solo es no solo fue para nuestro padre Abraham. Yo creo que eso es un llamado que Dios tiene para la simiente de Abraham. ¿Y quiénes son la simiente de Abraham? Nosotros, la iglesia. ¿Dónde dice eso? Vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan capítulo 15, verso 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces le dice aquí a Abraham, perdón, el Señor Jesús a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los voy a llamar amigos, porque lo que yo escuché de mi Padre se los he dado a conocer, para que ustedes también crean, para que ustedes también tengan por experiencia las cosas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El punto aquí, hermano, es que un amigo, y es lo que quiero enfatizar, un amigo conoce la voluntad del Padre. El Señor le dice a Abraham, no le voy a esconder mi voluntad, lo que va a pasar. En otras palabras, el Señor está diciendo, no puedo esconder mis propósitos y lo que yo voy a hacer a mi amigo Abraham. Y entonces eso refuerza, hermanos, lo que leímos en Amós. Y refuerza, porque vamos a ir armando el rompecabezas. Empezamos esta clase diciendo que una de las cosas importantes de un cristiano que quiere ser sacerdote, porque estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, una de las cosas importantes que debemos de ejercitar si queremos ser sacerdotes es la intercesión. ¿Ok? Empezamos hablando así esta clase. Pero para que yo pueda interceder, yo necesito conocer la voluntad del Padre, qué es lo que el Señor va a hacer, para que cuando yo la conozca, entonces pueda hacer lo que leímos en Ezequiel, ponerme en la brecha y empezar ese ministerio de intercesión. Y vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versos 18 y 19, y va a reforzar aquí, hermanos, esto que les estoy mencionando. Dice, habiendo de ser, bueno, me regreso, quiero leer el verso anterior. Sí. Dice, y dijo Jehová, voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Ese es el versículo anterior, de yo voy a encubrir. ¿Por qué? Porque él dice, lo voy a encubrir y sigue, continúa aquí el verso 18. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Entonces el Señor está diciendo, voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer si él va a ser el padre, el heredero de las promesas. Y sigamos leyendo, dice, porque yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto tal vez es uno de los episodios que no nos va a gustar mucho a algunos. Pero veamos qué dice el Señor sobre Abraham. Mira, le voy a encubrir lo que voy a hacer. Si yo sé que mis promesas van a ser cumplidas en su vida. ¿Y por qué lo sé? Porque yo sé que Él va a mandar no solamente a Él, no solo Él lo va a hacer, no solo Él va a dar la talla para ser amigo, para ser profeta, para ser rey, para ser sacerdote. No solamente Él se va a esforzar a hacerlo, sino que también va a mandar a sus hijos y a su casa después de Él para que hagan las mismas cosas, haciendo justicia y juicio. Y entonces la promesa de Dios que ha sido dicha sobre Abraham se cumpla. El Señor está diciendo, yo he conocido, yo conozco a Abraham, sé quién es, conozco su nivel de consagración, conozco lo que él va a hacer, conozco que va a dirigir a su gente, a su descendencia, y sé que mis promesas van a ser cumplidas en él. En otras palabras, hermanos, Dios estaba diciendo de Abraham,
Es mi amigo, sé que lo va a hacer. No solamente él, sino va a instruir a su descendencia y ellos van a guardar mi pacto y van a mostrar quién soy yo. Eh, Quiero enfatizar la última frase del verso 19. Dice, para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Y esta declaración, hermanos, Pastor Karam escribe en el libro, este es el verdadero latir, el corazón de todo este curso de heredando las promesas. Las mayores promesas que Dios le dio a Abraham no se iban a cumplir durante su vida, iban a cumplirse a través de su simiente, de sus hijos, tanto la simiente natural como la simiente espiritual. Y esas promesas iniciaron en la presencia, en la omnisciencia de Dios acerca de Abraham, y Dios estaba diciendo, yo lo conozco, sé que lo va a hacer, sé que va a mandar a su casa. Sé que va a mantenerse en lo recto. Sé que va a instruir a su descendencia. Sé que lo va a hacer. Mira, Dios busca ese tipo de personas, en personas en las cuales sus promesas estén a salvo, si lo puedo llamar así. Y Abraham fue una de esas personas. En la Biblia tenemos ejemplos de personajes que no lo lograron, que no guardaron y no solamente en sus vidas no lo hicieron, sino que en su simiente no lograron impactarla. Por ejemplo, ¿se acuerdan de un sacerdote que se llamó Elí? Su gran problema de Elí, hermanos, es que él se rehusó en corregir a sus hijos y no cumplió con su responsabilidad como sacerdote y como ministro. Y hay un detalle con respecto a eso. El día domingo yo estuve hablando sobre este versículo de Salmos donde dice herencia de Jehová son los hijos. Y les estuve hablando de que lo que está diciendo ese verso, o una de las formas de ver ese verso, es que lo que hagan tus hijos, lo que ellos alcancen en Dios, las alturas espirituales, lo que ellos conquisten en el reino de los cielos, lo que ellos conquisten para la eternidad, va a ser parte de tu herencia en el cielo. Pero si hay cristianos como Elí que no se preocupan porque su simiente continúe con los caminos que Dios nos ha enseñado, que no continúen con las promesas que tal vez Dios te ha dado, pues lo que va a pasar es que se va a perder eso. Y fue lo que sucedió con Elí. Elí no cumplió esto, hermanos. Y esta frase es muy importante. Las promesas de Dios continúan a través de nuestros hijos, ya sea naturales o espirituales, porque Pastor Bailey no tuvo hijos naturales, pero tuvo muchísimos hijos espirituales. Y de algunos de ellos los conocemos y creo que podemos dar testimonio de decir, recibieron el manto, recibieron la unción, recibieron la autoridad, recibieron el discernimiento. Así que como padres, hermanos, y les hablo sobre todo a los que son padres o madres de familia, pero también aquellos que tenemos algún cargo, ya sea en la iglesia o en algún lugar, tenemos que entender que la promesa de Dios va a continuar a través de nuestra descendencia, de nuestros hijos espirituales. Así que vamos entonces a la siguiente parte de rompecabezas, la siguiente pieza. Dios dice, no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer, si él es profeta, si es mi amigo, se lo voy a decir, porque yo sé que no solamente él se va a mantener, sino que va a enseñar a su descendencia. Así que, si tú quieres, hermano, y si yo quiero heredar las promesas de Dios para mi vida, no solo me tengo que preocupar por mí, sino me tengo que preocupar que mi descendencia siga en esos caminos. Y esto implica, a veces, o no, voy a quitar el a veces, y esto implica corregir a nuestros hijos cuando no están haciendo lo correcto delante de Dios, cuando no están realizando tal vez su ministerio o cuando no están cumpliendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestras familias. El verdadero amor, hermanos, corrige y disciplina. El Señor nos corrige porque nos ama. Es un buen padre. Recuerda eso.
El verdadero amor corrige y disciplina. Si nuestros hijos naturales o espirituales no maduran y no llegan a ser padres o madres espirituales, y esto me preocupa, hermanos, y me preocupa, perdimos. Perdimos la batalla. No lo logramos. ¿Y por qué no lo logramos? Porque entonces ellos no van a poder reproducir la simiente santa. Y entonces Dios no va a poder decir de nosotros lo que dijo de Abraham. Yo sé que no solamente él, sino su descendencia también lo va a hacer, porque él les va a enseñar, porque Abraham los va a corregir, porque Abraham los va a disciplinar, porque Abraham va a hacer que cumplan el pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero repetir esta filmina. El verdadero amor corrige y disciplina. Si nuestros hijos naturales o espirituales no maduran para ser padres y madres espirituales, entonces perdimos y no van a poder reproducir la simiente santa. Ok, regresemos al rompecabezas. El Señor dice, no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer, porque dijimos que en la otra pieza una de las cosas o ministerios importantes para nuestras vidas si queremos ser sacerdotes, porque estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, es la intercesión. Y una parte medular de la intercesión es que yo necesito conocer lo que hay en la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que una vez que yo sepa cuál es esa voluntad, pueda interceder de acuerdo a lo que el Padre me ha revelado. Entonces, Dios se le revela a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma. Y vámonos a Génesis capítulo 18, versículo 20. Y dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, es lo que le está diciendo ahora, ha aumentado el clamor de Sodoma, el pecado ha llegado al extremo. Y el Señor le está diciendo a Abraham, estoy listo para destruir Sodoma y las naciones que están ahí cerquita por su maldad. Pero regresemos al escenario. Dios quiere que Abraham lo sepa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Abraham, como leímos en Ezequiel, que él busca a alguien que se ponga en la brecha a interceder. Y Dios quiere que Abraham le suplique, porque tal vez había algunos pocos que debían ser salvados. Y leo nuevamente, hermanos, una frase que mencionamos hace un momento, pero ojalá quede grabada en nuestros corazones. La verdadera intercesión está basada en el conocimiento de la voluntad de Dios y no hay otra forma de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios si no tenemos una relación íntima con Él. La verdadera intercesión está basada en el conocimiento de la voluntad de Dios y éste viene por medio de una relación. No hay otra forma, hermanos. Hay algo que se debe desarrollar en el corazón de un padre o de un líder por medio de esta relación con Dios, por medio de este conocimiento de lo que Dios va a hacer. Y entonces eso nos detona la intercesión en nuestras vidas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de eso. Si leemos en Isaías capítulo 53, versículo 12, leemos, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Una de las cosas que el Señor Jesús hizo en su ministerio fue orar, llevar la carga, orar, orar. Ahora, Abraham, hermanos, sabía quién vivía en Sodoma, ¿verdad? Y él sabía que su sobrino, qué tipo de cristiano era. Y si trasladamos a Abraham a nuestros días, Abraham sabía que su sobrino era un cristiano tibio, y sabía que vivía en Sodoma. Y quiero tal vez definir
la actitud que tiene o que tuvo Abraham y la actitud que tenemos, y me voy a incluir, hermanos. Y, y estudiando esta serie, la oración es que Dios cambie nuestro corazón y que cambie nuestras actitudes. Y tal vez, como dice esta Filmina, si Abraham no hubiese sido la clase de hombre que era, si no hubiera pasado ese proceso de cambio de nombre, ese proceso de cambio en su carácter, ese proceso de relación con Dios para poder llegar a ser amigo de Dios, ese proceso donde también fue llamado profeta, ese proceso de creerle a Dios, si Abraham no hubiera pasado por todo eso y no fuera el hombre que era en ese momento, tal vez él pudo haber dicho, bueno, pues el Señor ya le dio oportunidad a Lot, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades le ha dado a Dios a Lot? Fíjate, primero, cuando estuvo conmigo, él decidió irse a Sodoma, yo no lo mandé, él escogió a pesar que sabía que eran una bola de pecadores, prefirió andar allí que seguir eh, con nosotros. Y no solamente eso, porque pastor, usted no conoce la vida de Lot. No solamente, usted no sabe cuántas veces le ha ayudado a Lot. Mire, te voy a contar. Por la culpa de que Lot se fue a Sodoma y Gomorra, llegaron una vez y se los llevaron cautivos porque se lo merecían. Estaban haciendo malos negocios, andaban en malos pasos y entonces se los llevaron cautivos. ¿Y sabe qué hice yo, pastor? Agarré a los de mi casa, 318, me fui a rescatar a mi sobrino. ¿Y qué creen? Regresaron, les regresamos todas sus cosas, no nos quedamos con nada. ¿Y sabe qué hizo Lot? Se regresó otra vez a Sodoma. Pues entonces, después de que arriesgamos nuestra vida para rescatarnos, mi conclusión es la siguiente. Lot no entiende. Y si no entendió, pues ni modo, le toca quemarse. Esa es la actitud y perdón por traer a Abraham a nuestros días, lo digo con todo respeto, hermanos, pero es para que entendamos. Esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos. Bueno, ya le dimos, ya hicimos, ya pasó, no hay más. Que le caiga fuego del cielo es lo que le toca. Pero veamos, hermanos, ah, qué hace Abraham, y no solamente Abraham. En la Escritura encontramos diferentes ocasiones donde personas que conocían el corazón de Dios, que tenían una relación con Dios, que habían sido transformados, cómo ellos reaccionan. Otro personaje muy importante que también el día domingo estuvimos hablando de él era Moisés. Y Moisés un día le dijo al Señor, ya se acabó. Vamos a leer Éxodo capítulo 32, verso 10. Moisés le dice el Señor a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. A lo mejor Moisés pudo haber dicho, yo escuché esa promesa en algún lado, esa promesa se la dieron al padre Abraham, wow. Y no, sí, sí, Señor, estoy bien. Además, mira, ya lo sacaste de Egipto, les abriste el mar, y les diste agua y les diste maná, y este pueblo no van a cambiar, Señor. De veras, ya lo entendí, no van a cambiar. ¿Eso dijo Moisés? No, hermano. Vamos a ver qué dijo Moisés. Moisés arriesgó su vida cuando se paró en la brecha. Y vean lo que Moisés responde en el verso 32 aquí de Éxodo 32. Y el Señor, Moisés le dice al Señor, que perdones ahora su pecado. Señor, perdónalos, perdónalos. Y si no los perdonas, y hermano, qué compromiso de Moisés, qué fortaleza, qué relación con Dios tenía Moisés para atreverse a decir esto que dijo. Señor, perdónalos, no los elimines. Conozco a alguien que dice, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza lo ahorco. ¿No? Moisés no dijo así. Moisés dijo, Señor, perdona su pecado. Y si no, entonces raya mi nombre del libro de la vida. ¿Nos damos cuenta la dimensión de lo que Moisés está diciendo? Señor, si no los perdonas, mándame al infierno. A ese nivel, Moisés se puso en la brecha.
¿A qué nivel nos ponemos nosotros, hermanos? Es la pregunta que quiero dejar en esta noche, en esta clase. ¿Estamos dispuestos a querer tener esa relación con Dios, conocer su voluntad, para que podamos entonces ser intercesores, que es parte del ministerio sacerdotal, y conocerlo a tal grado que decirle, Señor, perdónalos, perdónalos? Veamos qué hizo Abraham. Vamos a leer, regresemos a Génesis 18, verso 22. Dice, y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó aún delante de Jehová. Y leamos del verso 23 al 25. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Vas a destruir también y no vas a perdonar al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos sea de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mira, algo sabía Abraham. Algo sí sabía, y él sabía que su sobrino algo tenía de cristiano. Algo había, aunque sea poquito. Y Abraham no vivía en Sodoma, pero él tenía la esperanza, hermanos, que Lot hubiera podido impactar a algunos de Sodoma. Y yo creo que Abraham hizo cuentas y dijo, oye, a ver, espérate, Lot vivió conmigo, Lot conoció al Dios, él estuvo aquí cuando pasamos con tantas visitaciones de Dios, y también vio cómo se lo llevaron cautivo y Dios nos dio la fuerza y la gracia para recuperarlo. Algo tuvo que haber hecho. Y entonces Abraham empieza, bueno, yo creo que a 50 sí impactó, bueno, a sus hijas, al menos a sus hijas, porque sé que tiene 2 hijas y su esposa, y bueno, si cada uno de ellos evangeliza uno, porque por ahí dice, alguien me dijo, pastor, quiere que crezca una iglesia, es fácil, si cada uno trae uno, pues la iglesia se duplica, ¿verdad? Entonces tal vez Abraham pensó así, y digo, bueno, si son 4 y al menos a uno, pues ya son 8, y luego si esos 8 a uno, pues ya son 16, y tal vez Abraham, me estoy imaginando que pensaba algo así. Pero sigamos leyendo en el verso 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, voy a perdonar a este lugar por amor de ellos. Y Abraham dice, no, igual y Lot sí, no, ¿qué tal que no hay 50? Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran 5. ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? Y el Señor le responde, no la voy a destruir si hay 45. Bueno, ¿y qué tal que no hay 45? Y volvió a hablarle y dijo, quizá haya 40, Señor. ¿No? Bueno, que cada uno de ellos a 10, ¿no? Eran 4 por 10, 40. Y el Señor le dice, no lo voy a hacer por amor a los 40. Pero de repente tal vez Abraham se empezó a acordar cómo era Lot, hermanos. Y dijo, bueno, no se enoje mi Señor si hablaré. Quizás solo haya 30. Y el Señor le responde, no lo voy a hacer por 30. Y dijo, he aquí, he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se haya 20. Y el Señor le dice, no lo voy a destruir si hay 20. Y en el verso 32 le dice, no se enoje ahora mi Señor si hablase la última. Quizás solo haya 10. Y el Señor le dice, no la voy a destruir por amor a los 10. Y aquí se termina. Y dice, Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué nivel de intercesión tenía Abraham? Hermanos, de 50 a 10. Y no, es que, no- lo que estoy queriendo mostrar, hermanos, es Dios revela su voluntad a sus amigos, aquellos quienes tienen relación íntima con Él, para que puedan hacer esto que hizo Abraham, interceder, para que puedan hacer lo que hizo Moisés,
interceder por los suyos. Porque como leímos un verso antes, porque el Señor dijo, yo sé que Abraham va a pelear por su simiente, va a pelear por los suyos. Ahora, vamos a ver a Lot. Y aquí vamos a cambiar un poquito eh, de tema porque hay un problema con los cristianos Lot, hermano, que son como Lot. Y en la epístola de Judas hace referencia a lo que sucedió. Ustedes saben que al final sí fue destruida Sodoma y Gomorra, pero por la intercesión de Abraham, hermanos, Dios mandó a los ángeles que sacaran a los únicos justos que había en Sodoma, y era Lot. Obviamente alcanzaron sus hijas y su esposa porque vivían en la misma casa, pero no hubo días. Y como no hubo días, vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Judas habla sobre este episodio en los versos 22 y 23 y dice, y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y quiero hacer énfasis a la parte donde dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Hermanos, hay veces en nuestra vida cristiana donde tenemos que interceder, luchar por alguien, y tal vez sea solamente rescatado y salvado solamente del infierno. Tal vez no tenga herencia, tal vez no tenga algo, pero al menos fue rescatado del infierno. Y hablando sobre Lot, todo el relato de Lot, hermanos, es un mensaje evangelístico. Es el evangelio puro. De hecho, el Señor Jesús usa el ejemplo de la familia de Lot viviendo en Sodoma para ilustrar también una analogía sobre los días del fin. Y Lot representa, hermanos, a cristianos que van a ser salvos así como por fuego. En 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y Lot representa a esos cristianos que van a ser salvos así como por fuego. ¿Y qué significa esto que dice este versículo? Que él afligía su alma. Bueno, a Job le molestaba cómo hablaban. Aborrecía escuchar las blasfemias que decían, cómo se burlaban. Pero lo hacía mientras veía su serie de Netflix favorita. Y cuando la veía se consternaba por las escenas que aparecían allí. Y, pero no dejaba, pero no se consternaba a tal grado como para decir esto no y apagarla y decir se acabó, sino que lo seguía haciendo. En resumen, hermanos, Lot representa a un cristiano tibio. Lot fue llamado justo porque fue salvado, fue libre o fue salvado del juicio de Sodoma y Gomorra, pero Lot no aborreció la maldad. Y esto es algo que hemos estado mencionando últimamente. No solo es que amemos lo que Dios ama, sino también que aborrezcamos lo que Él aborrece. Y eso implica hacer una separación. Y eso significa ser santo. Y Lot nunca hizo una separación. Nunca se salió de Sodoma. A pesar de que había sido llevado cautivos con ellos, cuando Abraham los rescató no fue para decir, ya entendí que no tengo que estar aquí con esta gente, me regreso contigo. No, él siguió allí. Lot fue ese tipo de cristiano que podía pasar por alto una gran cantidad de indecencias, pero quería disfrutar una vida mejor. En resumen, Lot representa a un cristiano que no se compromete, es decir, un cristiano tibio. Y hermanos, ¿qué fue lo que salvó a Lot? Lo que salvó a Lot fue la intervención de Abraham, ¿sabes? Y tal vez por eso Dios le dijo lo que le dijo a Abraham, para que él intercediera y Dios pudiera extender su misericordia sobre la vida de Lot.
De nuevo, como dice la filmina, la intervención de Abraham salvó a Lot del fuego eterno. Pero ¿qué se llevó Lot? Únicamente lo que traía puesto. Lot no tiene herencia en los cielos. 1 Corintios capítulo 3, verso 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y lo que está diciendo esto es que hay personas que van a sus obras que hicieron aquí en la tierra, solo van a ser madera, heno y hojarasca, y cuando lleguen al cielo y pase el fuego purificador, no va a quedar nada, lo único que va a quedar es su vida y van a lograr entrar a los cielos, pero así como por fuego. Yo llamo eso de panzazos. Gloria a Dios, no se fueron al infierno, pero no tienen nada en el cielo. No son amigos de Dios, no son herederos de las promesas, no tienen nada de eso. Y vemos cómo Abraham, hermanos, en Génesis capítulo 19, verso 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Déjame decirte que fue la pura misericordia de Dios, decantada o causada por la intercesión de Abraham, la que hizo que Lot fuera salvado. Lo tuvieron que jalar literalmente. Y eso refuerza lo que dice Judas. Algunos, déjenme leer de nuevo ese versículo de Judas. Aquí. Dice, y tened misericordia de algunos que dudan, y a otros salvad. Y fíjense la palabra que usa, arrebatándolos del fuego. Y yo quiero hacerles un llamado, hermanos, para concluir esta clase. No dejen de orar por aquellos que vemos que no. Abraham tenía a su sobrino en Sodoma. No se comportaba como un cristiano modelo. No era santo. Sí, no le gustaba lo que escuchaba, pero nunca tomó la decisión de separarse de allí. Y esto nos deja dos lecciones. Lección número 1, no seamos cristianos Lots, porque los cristianos Lots solo van a ser salvos por la pura misericordia de Dios. Y recordemos ese verso que dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Yo les dije en el mensaje, creo que fue el sábado, algunos dicen, no pasa nada, si pasa un accidente, me arrepiento de los últimos 5 minutos. Eso no lo tienes garantizado, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere y puede ser que en ese momento Él no te regale el don del arrepentimiento, porque aún el arrepentirse es un don de Dios. Pero aún así, hermanos, si conoces a alguien así, si alguien de tu familia está así, si vemos a un hermano así, nunca dejemos de interceder, nunca dejemos de ponernos en la brecha, porque quizás Dios se mueva a misericordia y podemos arrebatar a esas almas del lago de fuego. Tengamos misericordia, hermanos. Pidámosle al Señor, Señor, quiero ser un intercesor. Pero para ser un intercesor necesitas tener una relación íntima y estrecha con el Señor para conocer su voluntad. Hermanos, si queremos ser reyes y sacerdotes, necesitamos ejercer esa parte del ministerio en nuestras vidas. Oh, hermanos, que el Señor ponga en nuestros corazones una carga por ser de aquellos que se pongan en la brecha como Moisés, como Abraham. No se cansen, no se rindan y pongámonos en la brecha. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos por esta palabra, por esta clase, Señor. Sé que muchos, yo me incluyo, Señor, en alguna ocasión hemos tenido esas actitudes de se lo ganó, eso le iba a pasar. Pero tal vez no hemos desarrollado esa intimidad contigo, Señor.
y no nos hemos puesto en la brecha por esos hermanos, por esos familiares, por esos hijos, por esas personas. Pero como queremos, Señor, ser como nuestro Padre Abraham y heredar las promesas que tú tienes para nosotros, queremos cumplir nuestra parte del ministerio sacerdotal que tú nos has dado y nos has llamado. Yo te quiero pedir, Señor, que muevas nuestros corazones a misericordia y que, Señor, que puedas formar en nosotros un corazón intercesor que se pueda poner en la brecha a favor de nuestras familias, a favor de nuestros hermanos, a favor de nuestra iglesia, de nuestro país, Señor, a favor de aquellos que necesitan que tu misericordia les alcance. Forma ese corazón, Señor, en nosotros. Pon en nosotros tu corazón y que tú puedas decir: no le voy a revelar a mi hijo, a mi hija lo que voy a hacer, porque yo sé lo que voy a hacer. Y también danos un corazón, Señor, que sea santo, que podamos separarnos, que no seamos como Lot, sino que tengamos un corazón como Abraham, que estemos dispuestos a caminar en tu voluntad, en tus preceptos, y no solo nosotros, sino que también a nuestros hijos, Señor. Hagamos lo que necesitemos hacer, porque el verdadero amor disciplina, corrige, instruye y los lleva en el camino que sabemos que va a tener una herencia eterna. Señor, ponga esta clase en tus manos. Toca nuestros corazones. Muévenos a correr hacia ti y a no quedarnos cortos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.